Para efectos de la exposición de este cúmulo de delitos, hay que señalar que hemos utilizado, digamos, ciertos recursos pedagógicos para realizar una clasificación de los mismos, que son eso, simples recursos pedagógicos. Clasificar la conducta humana pues es muy difícil, y en este aspecto es mucho más complejo, no solamente por la pluriofensividad de este tipo de delitos, sino también por su complejidad dogmática. Lo primero a señalar es que el título se encuentra dividido en varios capítulos, y esos capítulos en su clasificación obedecen a muchas circunstancias. Desde luego hay una consideración temática, también hay una consideración histórica, y también hay unas consideraciones que son simplemente coyunturales, incluso de asistematicidad de este tipo de comportamientos. El primer gran capítulo es el capítulo que está señalado bajo el epígrafe de delitos de acaparamiento y especulación y otras infracciones. Cuando uno mira el origen de este epígrafe, que no es el Código 2000, sino el Código del 80, encuentra que en algún momento los diferentes comisionados se propusieron quizás elaborar con algún mayor grado de acierto, con un mayor grado de precisión, alguna clasificación, o incluso realizar la estructuración en varios capítulos, pero lo cierto es que no atinaron a hacerlo, y eso se deja ver de esas actas, más que en 2 capítulos originalmente, como señalábamos con anterioridad. Esto es el capítulo del acaparamiento, especulación y otras infracciones, y el capítulo de los delitos contra los recursos naturales. Pero como este último capítulo se convirtió en un título específico con unas razones que consideramos muy acertadas, pues quedó lo que fue el capítulo básico, que no atinaron a llamarlo más que por el nombre, por el epígrafe de los primeros tipos penales que allí se tipificaron, que consagraba realmente lo que era una especie de catálogo general de lo que en su momento el legislador consideró que eran delitos que atentaban contra el orden económico-social. Sobre ese particular les recomiendo a ustedes un poco la lectura de un libro o de algunos capítulos que incluso están incluidos en el Google Drive para que ustedes lo puedan consultar, del profesor Klaus Tiedemann. El libro se llama Poder Económico y Delito, y es muy interesante porque es la primera aproximación dogmática, además una aproximación dogmática muy neutral, en el sentido que la realiza una persona extranjera, uno, y dos, con semejante autoridad, porque lo que sí hay que señalar es que todos estos delitos y la misma estructuración de un capítulo contra el orden económico-social constituyen realmente una labor que es precursora en los códigos y en la tipificación y en la sistematización dentro del derecho continental. La figura, digamos, del orden económico-social como bien jurídico tutelado, su expresión realmente alcanza, digamos, ese nivel de constituirse en primigenio en el Código Penal colombiano. Después fueron seguidos por otras legislaciones, pero es realmente nuestra legislación una de las primeras en realizarlo en el mundo. Entonces tiene un valor de análisis para la doctrina muy importante, un valor de evaluación previa, preliminar, que realmente resulta siendo privilegiado
por razón de la calidad, de la autoridad de las personas que en su momento lo realizaron. De tal manera que el nombre no nos dice mucho en torno del contenido, salvo esa denominación genérica de orden económico-social. Sin embargo, ya hemos señalado en nuestras charlas anteriores cómo hay un privilegio, cómo hay una nota característica de tutela, de protección al fenómeno de la competencia, a la realización de la debida competencia en los diferentes mercados. Como estructura, como regla básica de cualquier economía de mercado, la libre competencia, la adecuada competencia, el respeto a las normas de la competencia, pues representan finalmente la característica esencial a proteger. Y en ese sentido hemos querido agrupar este primer cúmulo de delitos bajo el criterio de delitos contra la competencia, pero señalando, como lo realizamos en charlas anteriores, la reflexión de que realmente todos estos delitos contra el orden económico-social protegen la competencia, y la competencia como sustrato básico, como norma general de comportamiento de la economía de mercado. Hemos establecido algunos porque nos parece que la prevalencia que ellos contienen, algunos delitos, pues nos permiten establecerlo como normas fundamentales. Por eso en las presentaciones que acompañan esta charla vamos a obtener, digamos, una perspectiva incluso desde las normas propias de la competencia, pero realmente realizar una parcelación estricta sobre este tipo de delitos no es sencillo. Es decir, todos sí podemos decir que tutelan la competencia, pero no exclusivamente la competencia, como lo podremos ver en su momento. Entonces, pues tenemos allí una serie de caracterizaciones en relación con el tema que nos llevan hacia allá y que nos permiten ir paulatinamente desarrollando esta primera forma. El primer título o el primer tipo penal se verifica bajo el epígrafe de acaparamiento, y es un delito que, a pesar de figurar como novedoso en nuestras codificaciones, la verdad es que tiene unos antecedentes históricos bastante antiguos, porque estas formas de aproximación al mercado, de aproximación ilícita, de manipulación del mercado, pues no son novedosas, y ya desde antaño, incluso desde el propio derecho romano, se había percibido que estas formas de alterar las condiciones del mercado, particularmente la condición de abastecimiento de un mercado, pues realmente no se las inventaron los delincuentes económicos del siglo XXI, sino que son muy antiguas, y la antigüedad, digamos, de la norma penal en respuesta a ese tipo de comportamientos también lo es. Pero lo que hay que señalar es que no se habían ubicado sistemáticamente bajo la tutela del derecho penal. Lo primero a resaltar es que pues una de las condiciones básicas para poder desarrollar la competencia dentro de un mercado es que ese mercado se encuentre debidamente abastecido. El abastecimiento, la existencia de la oferta para un mercado, pues es definitivo, y una de las maneras de poder manipular el mercado y por ende de poder afectar la competencia es el acaparamiento, es el forzar
artificialmente el abastecimiento de un determinado mercado. El tipo de acaparamiento, que es básicamente lo que les señalo, si uno quisiera expresar un núcleo rector comportamental del acaparamiento, pues tendría que señalar que acaparar es básicamente desabastecer artificialmente un mercado. Está contenido en el artículo 297 del Código Penal en los siguientes términos: el que en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes acapare o de cualquier manera sustraiga del comercio artículo o producto oficialmente considerado de primera necesidad, incurrirá en prisión de tanto a tanto y pena de multa de tanto a tanto. Lo primero que hay que señalar es que si bien no estamos hablando de un tipo penal de sujeto activo calificado, desde el punto de vista criminológico, sí se resalta cierta nota por el valor del objeto material de la conducta. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un comportamiento que no se realiza en términos, digamos, mínimos, y por lo tanto el sujeto activo de la conducta, al menos desde esta previsión, pues es un sujeto activo que tiene cierta injerencia en el mercado, cierta influencia, cierta capacidad de manipulación del mercado. Entonces es sí quien acapare, quien sustraiga del mercado, pero quien lo haga de alguna manera significativa, y esa significación ha sido interpretada por el legislador en términos de salarios mínimos, en términos cuantitativos. 50 salarios mínimos. ¿Por qué 50 salarios mínimos? Bueno, es una relación simplemente de cálculo del legislador. ¿Por qué 50 y no más de 50? ¿Por qué o no menos de 50? Hay cierto capricho del legislador en esa materia. Lo que sí hay que señalar es que en buena hora el legislador adoptó la tesis o la cuantificación por la vía de los salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque en el Código Penal del 80, por ejemplo, se referían a sumas fijas, pero ustedes ya podrán suponer cuánto se ha desvalorizado la moneda desde el año 80 hasta el día de hoy. Si mal no recuerdo, esa previsión en el Código del 80 era de 500.000 pesos. Hoy en día, pues, 500.000 pesos puede ser mucho menos de lo que cueste el mercado para 15 días de una familia. Así que no es, digamos, una buena decisión en términos de aplicación de la norma apelar a cifras fijas, sino que yo creo que está muy bien calculado en términos de salarios mínimos. ¿En qué consiste la conducta? La conducta es básicamente afectar el abastecimiento de un mercado. Acaparar, entonces, puede resultar de cierta forma reiterativa o tautológica la descripción del tipo, en la medida que acaparar realmente es sustraer del mercado, ¿no? Sustraer del mercado. Esa sustracción, para referirnos al comportamiento, esa sustracción implica una sustracción no necesariamente física, ¿no?, sino una sustracción funcional del mercado, y nos dice, el mensaje que nos transmite esta norma es bien interesante, porque significa que si yo ocupo dentro de un mercado la condición de oferente, esa condición de oferente está limitada. Es decir, que si yo ejerzo la labor de producción o de distribución de un determinado producto, en este caso producto oficialmente considerado de primera necesidad, pues yo debo necesariamente cumplir con ese papel en beneficio de la economía nacional. Es decir, yo no puedo de manera libre desabastecer el mercado. Yo no puedo de manera libre contraer a mi propia voluntad el abastecimiento del mercado, porque eso significa que yo no solamente tengo el derecho a ejercer libremente mi iniciativa privada, sino también tengo el derecho de respetar
unos determinados deberes. Y ese deber para el oferente en un mercado implica mantener el adecuado abastecimiento de un bien o de un producto de primera necesidad. Es una de las limitaciones que encontramos allí. Y como les señalaba, no solamente se refiere a un tema físico, es decir, sino es eminentemente un tema funcional respecto del mercado. Porque, por ejemplo, yo puedo acaparar sustrayendo del mercado, digamos, manipulando el objeto material porque lo escondo en los sitios en donde naturalmente se expenden, porque los llevo de un lugar para otro, etcétera, etcétera. Digamos, hay una perspectiva física en el acaparamiento, pero la que realmente nos interesa o la que realmente, digamos, significa algo es la funcional, porque yo puedo simplemente abstenerme de vender, abstenerme de ofrecer, abstenerme de producir con el fin de manipular las condiciones de un mercado, con el fin de lograr la escasez, sin necesidad de manipular el objeto material en sí mismo. Es eminentemente funcional ese concepto, y eso nos lleva a una condición especial, interesante, muy interesante, del tipo subjetivo, que aunque no está allí, me parece que entra dentro de la definición propia del acaparamiento como verbo rector desde una perspectiva puramente económica, en el sentido de que acaparar no solamente es abstenerse por sí mismo de vender, sino abstenerse con el fin de lograr el desabastecimiento. Obviamente eso tiene unas condiciones en el mercado que son muy particulares, en términos, por ejemplo, del precio, en términos, por ejemplo, de las reacciones que pueda, digamos, producirse dentro del Estado en el manejo de la economía, por la concesión de subsidios, por la concesión de beneficios, etcétera, 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 beneficios de naturaleza tributaria en favor de los productores, etcétera, etcétera. No está planteado como una condición especial, como un ingrediente subjetivo dentro del tipo subjetivo, pero sí bajo una adecuación, digamos, al contenido de antijuridicidad de la conducta y al contenido de tipicidad subjetiva. Es decir, acaparar no es solamente sustraer del mercado, hay que hacerlo con un propósito de desabastecer. Es decir, acaparar no es solamente sustraer. Ejemplos que nos pueden, digamos, soportar este acerto. Es posible que yo sustraiga del mercado un producto, pero mi intención no sea la de desabastecer el mercado, ¿no? Por ejemplo, cuando el producto hay que transportarlo de un lugar a otro para protegerlo de una circunstancia de calamidad pública, de una circunstancia de calamidad proveniente de un accidente meteorológico, natural, etcétera, etcétera, o para protegerla de una circunstancia especial de orden público, etcétera, yo debo trasladar mi producto de un lugar a otro, etcétera. Ahí realmente no hay acaparamiento, a pesar de que se sustraiga del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención, el dolo del acaparamiento implica, digamos, ese propósito funcional de desabastecimiento del mercado. Así que no es tan fácil mirarlo exclusivamente desde la perspectiva del tipo objetivo únicamente, porque esa perspectiva tiene un ingrediente funcional directamente conectado con el propósito ulterior, con la finalidad última de desabastecer un mercado. Una consideración adicional, y esta tiene que ver con el objeto material. A pesar de que el acaparamiento pudiera verificarse en cualquier tipo de mercado, el que se encuentra protegido penalmente es el que se refiere a los mercados de bienes y productos de primera necesidad y que sean
necesariamente considerados oficialmente, obviamente de manera previa a la verificación del comportamiento, es decir, es un ingrediente normativo del tipo, la calificación del objeto material, porque solamente los productos que tienen esa calificación previa, calificación oficial, calificación que proviene de los diversos entes que realizan esa tarea por parte del Estado, son aquellos que pueden ser objeto del comportamiento. Esa calificación se produce a veces por actos administrativos de carácter general, provenientes bien de la Superintendencia de Industria y Comercio, bien del Ministerio de Agricultura, bien a veces del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del DANE, etcétera, etcétera, pero obviamente debe ser previa y debe, digamos, implicar una condición del tipo aprobar de manera previa, del tipo objetivo aprobar de manera previa. ¿Por qué? Porque esa no es una circunstancia sustancial a los productos, y menos en el manejo o en el desarrollo de una economía dinámica como es la economía contemporánea. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hoy es un producto de primera necesidad, claro, los hay algunos muy tradicionales, como por ejemplo la leche, la carne, los alimentos en general básicos de la canasta familiar, pero hay otros que varían según el tiempo en que aquellos digamos, aquellos figuren en el mercado. Yo pongo generalmente unos ejemplos de bienes que alguna vez fueron productos de primera necesidad, calificados oficialmente y que por la fuerza de las circunstancias fueron mutando en su condición. Algunos incluso ya no aparecen, digamos, como productos que pudieran usarse por el estado de la tecnología, pero en su momento, para señalarles a ustedes, los disquetes o los cassettes fueron considerados, pues, en materia de sistemas, como bienes o productos de primera necesidad, porque era la manera a través de la cual se empezaba a funcionar toda la tecnología de los sistemas, etcétera, etcétera. Hoy en día se trata de bienes absolutamente desuetos que quizás no se usan sino para recaudar información que está vinculada, digamos, a sistemas de carácter obsoleto, etcétera, etcétera. En su momento, por ejemplo, bienes y productos de primera necesidad también fueron considerados los implementos de gas para la iluminación pública o para la iluminación particular. Hoy en día, con el advenimiento casi que generalizado de la energía eléctrica, pues ese tipo de bienes han pasado a calificarse de una manera muy diferente y por lo tanto se han sustraído oficialmente de esta calificación. Lo que me interesa para ustedes es que pudiendo desde luego integrar en muchos de estos ingredientes normativos adicionales y en blanco de este comportamiento que suministraremos en las diferentes lecturas y en el código que ustedes tienen, en el código comentado y concordado que tienen a su disposición, es que ustedes establezcan como una norma sobre abastecimiento, pues constituye, o mejor, un comportamiento que vincule el abastecimiento de un mercado, constituye de todas maneras una afectación o al menos una puesta en peligro al bien jurídico del orden económico-social, por lo que eso implica para el mercado y también por lo que eso implica para la competencia. Desde luego, si yo tengo la posibilidad de manipular ciertas condiciones en el mercado y la tengo porque soy un productor, un distribuidor, un expendedor en un nivel, digamos, relativamente significativo, pues tengo de esa misma manera la posibilidad de manipular las condiciones del mercado y la manera de competir de una forma que no es legítima
de una forma que afecta también los derechos de mis competidores. Esa es la primera descripción que pudiéramos señalar sobre el tipo penal de acaparamiento. La segunda forma es la contenida en el artículo 303 del Código Penal y se refiere a la ilícita explotación comercial en los siguientes términos: el que comercialice bienes recibidos para su distribución gratuita incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de 76, bueno, en fin. En la misma pena incurrirá el que comercialice artículos o productos obtenidos de entidades públicas o privadas a un precio superior al convenido por estas. Claro, uno lo pudiera trasladar en términos de competencia a una forma muy clara de competencia desleal, porque desde luego se supone que el que comercializa este tipo de productos y los ha obtenido en unas condiciones especiales, bien para distribución gratuita o bien por un precio especial, pues tiene una mayor capacidad de intervenir en el mercado si resuelve violar esas condiciones especiales que se han establecido previamente para la manipulación, o mejor, para la intermediación de esos productos. Ni qué decir de la actualidad de este tipo penal, en la medida en que estas especiales condiciones de salubridad pública por las que estamos atravesando, pues realmente hacen que el Estado intervenga en la economía en auxilio, digamos, de las personas menos favorecidas, distribuyendo o entregando productos para la distribución gratuita o para la distribución a unos precios específicos. Es una forma, digamos, de confabular, es una forma de contrarrestar los efectos de una emergencia pública muy, digamos, muy recurrente en países que necesitan necesariamente de un alto grado de la asistencia pública por la existencia de una serie de personas en condiciones de marginalidad incluso extrema. Pues es eso lo que ocurre, ¿no? Es la posibilidad de que las personas que recurren a este tipo de comportamientos violen la norma que se ha impuesto, la norma de mercado que se les ha impuesto por razones extraordinarias, por razones de calamidad pública, por razones de auxilio, por razones de intervención del Estado en la economía y obtengan un beneficio ilícito. De allí la descripción del epígrafe de este comportamiento. ¿En qué consiste el comportamiento? Consiste en básicamente ingresar este tipo de bienes al tráfico jurídico y económico en unas condiciones diferentes a las previstas por la norma o por el convenio o por el acto administrativo que refiere un tratamiento especial en términos de precio, porque el precio puede ser un precio determinado según el inciso segundo o un precio inexistente según el inciso primero. No necesariamente, en muchas ocasiones, el comportamiento deviene de una circunstancia de calamidad pública, de una circunstancia extraordinaria o de una circunstancia puramente oficial. Hay ocasiones en que la forma de atacar un mercado por parte de productores o de distribuidores es la distribución en ciertas condiciones. Por ejemplo, atacar un mercado para dar a conocer un producto promoviendo su distribución gratuita. Esa es otra forma. La destinación es una destinación particular que solamente puede dar el dueño de ese
producto o quien lo expende o quien está legítimamente autorizado para vender. Y obviamente viola toda norma del mercado y genera un provecho ilícito el hecho de que una persona que ha obtenido, por ejemplo, para distribución gratuita de unas muestras, etcétera, etcétera, obtenga un provecho ilícito simplemente intermediando, simplemente comercializándolo. La comercialización, entonces, para este caso, implica necesariamente una intermediación de naturaleza onerosa, ¿no? Una manipulación del objeto con el ánimo de obtener un provecho y con el ánimo de otorgarle un valor mayor al que debe ser expendido a un precio específico o cualquier valor diferente de su distribución gratuita. Entonces, eso ocurre, hoy en día podríamos obtener, digamos, dos ejemplos sobre el particular, bien cuando se trata de acciones del Estado para confabular emergencias, para procurar el bienestar de todas las personas, pero bien también cuando el comportamiento se verifica a partir de muestras gratis que finalmente resultan comercializadas. Hay ejemplos sobre todo en bienes de consumo masivo, cremas dentales, jabones, champús, muchas veces se distribuyen para, digamos, para que ellas sean entregadas, introducidas al mercado de una manera gratuita. También ocurre, por ejemplo, en el caso de las muestras de productos médicos, de medicamentos, etcétera, etcétera, se distribuyen gratuitamente y muchas veces esas muestras gratis, que además muchas veces ustedes las aprecian, digamos, en su destinación, en el propio empaque, en la leyenda, implica que esas muestras deben ser entregadas gratuitamente. Recientemente pude recordar en relación con este tema un ejemplo proveniente de la historia de la Argentina en particular, cuando en plena guerra de las Malvinas, un niño en Argentina que fue a una tienda a comprar una golosina, una chocolatina, encontró esa leyenda en el producto que decía: esta es una ayuda, esta es una muestra gratis para nuestros héroes que están peleando en las Malvinas. Ese puede ser otro ejemplo sobre el particular que en este caso pues es tristemente célebre porque esa circunstancia permitió determinar que los que manejaban eso al interior del ejército no eran propiamente unos héroes, en cambio los muchachos sí estaban muriendo en la guerra. Pero es otro ejemplo, fíjese, no hay allí un interés de confabular una calamidad pública, aunque toda guerra es una calamidad, era más bien una forma de estimular a los soldados, ¿no? Pero ciertamente era para ellos y para su distribución gratuita. Comercializar implica entonces, en este caso, violar una norma de mercado, obteniendo un provecho de algo que ha debido ser distribuido gratuitamente o de algo que ha debido ser distribuido a un determinado precio, y ese precio por ende se supera. Es la lógica del tipo. Claro, en el tipo subjetivo sí debemos señalar que para que podamos entender que la ilícita explotación comercial se ha producido, pues el sujeto activo tiene que conocer, digamos, dentro de esa norma del dolo en nuestro sistema, que es el dolo valorado, tiene que haber el conocimiento sobre las circunstancias del tipo, en este caso sobre las circunstancias del objeto material. Esto es, que el objeto material que se está comercializando debe comercializarse en una forma diferente, o porque es gratuita o porque supone la existencia de un precio.
Bien, otro de los delitos que pudiéramos señalar dentro de este primer bloque pedagógico es el daño en materia prima, producto agropecuario o industrial, que está contenido en el artículo 304 en los siguientes términos: el que con el fin de alterar las condiciones del mercado destruya, inutilice, haga desaparecer o deteriore materia prima, producto agropecuario o industrial, o instrumento o maquinaria necesaria para su producción o distribución, incurrirá en prisión de tanto a tanto. En la misma pena incurrirá el que impida la distribución de materia prima o producto elaborado. Este tipo penal, claro, tiene que ver con la competencia, desde luego, pues ¿qué acto más hostil de competencia que destruir un producto? Creo que es el extremo en esta circunstancia. Pero lo interesante de entrada es cómo se limita la capacidad de disposición de un producto en el mercado por virtud, digamos, de un deber que además tienen las diferentes integrantes de un mercado, en este caso los productores, con la economía nacional. ¿Por qué? Porque no solamente puede distribuirse el producto de la competencia, sino también el producto propio. Es decir, que yo no puedo destruir un bien, un producto agropecuario o industrial o la materia prima o el instrumento, maquinaria para producirlo, cuando sea ajeno, sino que no lo puedo hacer en el caso propio. Es decir, hay una limitación al ejercicio de mi propio derecho de dominio. El bien puede ser propio, la mercancía puede ser propia o puede ser de terceros. Ese deterioro, esa destrucción o ese impedimento de la circulación obviamente está investido en este caso de un ingrediente subjetivo, porque el propósito de la gente en estas circunstancias especiales es alterar las condiciones del mercado. ¿Puede ese comportamiento estar presidido por una intención diferente? Claro, existen muchos casos en que ello es así y por lo tanto no se verifica el comportamiento previsto en el tipo. En años anteriores uno puede, por ejemplo, señalar la destrucción de ciertos productos agrícolas, agropecuarios, industriales o de materia prima por razones diferentes a alterar las condiciones del mercado. Recuerdo un hecho que, bueno, en medio de la pobreza que vive nuestra sociedad no deja de ser paradójico, pero quizás no constituye este delito por ausencia del ingrediente subjetivo. En ocasiones de sobreproducción de materia prima agrícola o industrial, por ejemplo la leche en la sabana de Bogotá, los productores acudían al expediente de regar la leche por las carreteras o de arrojarla a ríos y tal. Allí ya podría comprometer el bien jurídico de los recursos naturales, pero era un poco el ejemplo que se utilizaba en aquellos días, ver carrotanques de las grandes lecherías con las llaves abiertas con el fin de dejar regar el producto, y cuando se les inquirió por semejante, digamos, insólita forma de proceder, señalaron que para ellos era mucho más barato destruir ese producto que ofrecerlo al público. Obviamente en unas circunstancias tan extremas como esta, y con tanta pobreza y tal, hoy en día no sería muy bien visto un comportamiento de esa naturaleza. Pero ciertamente el alegato, que es lo que me interesa un poco, el alegato era básicamente a la inexistencia del tipo subjetivo en este caso, porque el propósito del ingrediente subjetivo del tipo, porque el propósito, según ellos, no era propiamente el de
modificar las condiciones del mercado, sino simplemente la incapacidad de poder asumir ese mercado por razón de los costos. Recuerdo otro ejemplo que hoy en día tal vez estaría fuera de orden y de todas maneras tendría alguna previsión desde el punto de vista de su tipicidad, pero que en su momento, digamos, tuvo como excusa al menos la inexistencia del tipo subjetivo por ausencia de este ingrediente subjetivo especial, el sacrificio de unos miles de pollitos que murieron ahogados en una laguna, porque también no había posibilidad para su productor, según su dicho, de sostenerlos, y era mucho más barato sacrificarlos que criarlos y después ponerlos a la venta. Claro, era la apelación, digamos, a esa circunstancia, pero hoy en día que existe todo un título de la crueldad y los delitos contra los animales, seguramente ese hecho cabría allí en esa materia. Quizás el ejemplo más tradicional al que uno puede llegar ocurría mucho antes de la existencia de la Comunidad Económica Europea o de su implementación práctica, y era muy cotidiano verlo en los titulares de la prensa, cuando los camiones españoles cargados de manzanas y naranjas y vino cruzaban la cordillera para pasar a Francia. Cuando bajaban los estaban esperando los agricultores franceses para sacar la carga de los camiones y destruirla en el camino. Claro, lo que ellos no querían era que se produjera la competencia de la mercancía española en el mercado francés, y este sí es un ejemplo clarísimo de lo que puede ser un daño en materia prima, producto agropecuario o industrial. El objeto material, como vemos, es un objeto bastante amplio, porque se habla no solamente del producido en general, que puede ser tanto, o del producto, que puede ser tanto agrícola como industrial, sino también de la materia prima para procesarlo, o también del instrumento o maquinaria necesaria para su distribución. Fíjese cómo de alguna manera se privilegia no solamente el impedir propiamente la distribución por la vía de la destrucción, sino también la parte, digamos, antecedente de la cadena productiva, protegiendo tanto la materia prima como los bienes de capital necesarios para la producción de esa materia prima. De nuevo, quizás lo más relevante es el hecho de que en el objeto material, ese objeto material puede pertenecer a terceros como puede pertenecer a la misma persona. ¿Podría uno señalar posibilidades de concurso interesantes? Sí, por ejemplo, con el daño en bien ajeno, de no ser porque el daño en bien ajeno no fuese un delito subsidiario, es decir, no se sancionase este delito con una pena mayor. Esto para decir que cuando el bien es ajeno y se destruye, claro, hay una tipificación también del delito de daño en bien ajeno, pero esa tipificación cede por virtud del principio de subsidiariedad a el daño en materia prima agrícola o industrial. Además también porque finalmente la especificidad del ingrediente subjetivo del tipo, es decir, el ánimo de producir un cambio en las condiciones del mercado, pues lo hace mucho más especial y específico. Es decir, si aún no existiese la subsidiariedad en el tipo penal de daño en bien ajeno, pues uno tendría que acudir quizás también por virtud del principio de especialidad, ya no del de subsidiariedad, a la aplicación del artículo 304 en la medida que éste tiene unas condiciones descriptivas mucho más particulares.
en relación con su propósito. Bien, otra forma, digamos, de afectar la competencia es la contenida en el artículo 308 sobre la violación de la reserva industrial o comercial. Porque, claro, hay unas normas de competencia básica que están vinculadas a la reserva, a la confidencialidad de la información. Y aquí hay que hacer una introducción, una muy breve introducción en relación con el tema, porque es que la confidencialidad se protege de muchas formas dentro de nuestro sistema jurídico y se protege por la vía penal de muchas formas. Por ejemplo, la intimidad resulta siendo una forma de confidencialidad protegida en relación con los asuntos personales, en relación con la vida privada, en relación con su entorno más particular, etcétera, etcétera. También en relación con la reserva de ciertos asuntos, de cierta información, documentos, etcétera, que pueden interesar a la seguridad nacional. También con la confidencialidad que debe guardar el servidor público por razón de ciertos asuntos de que conoce, etcétera, etcétera. Pero en este caso el propósito obedece a que la confidencialidad tiene un valor para el orden económico-social en la medida en que resulta una regla de comportamiento que protege la competencia. Y eso es lo que ocurre en la violación de la reserva industrial o comercial. El tipo está planteado en los siguientes términos: el que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial llegados a su conocimiento por razón de su cargo, profesión o oficio y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de tanto a tanto. En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial. La pena se agravará si se obtiene provecho propio o de terceros. Bien, tenemos entonces tres posibilidades dentro de este tipo penal, o mejor, dos posibilidades de una forma agravada. La primera posibilidad es, sí, la violación propiamente dicha, la violación de la reserva industrial propiamente dicha, cuando proviene de quien tiene la obligación de confidencialidad. Me explico un poco por el contraste con el inciso segundo, porque en el primero el sujeto activo tiene el acceso privilegiado, respaldado por un deber de confidencialidad, en tanto en el segundo el comportamiento se refiere a quien la obtiene sin tener la autorización, sin tener el legítimo derecho al conocimiento y empleo de esa información. Entonces, el primero es la violación de la reserva propiamente dicha, la divulgación o el empleo, etcétera, etcétera. Vamos a ver que son varios verbos rectores. Y el segundo es lo que denominamos la circunstancia o el comportamiento de espionaje. Es el acceso ilegítimo a esa información. En algunas legislaciones, el epígrafe de este segundo comportamiento es el de espionaje industrial, así se denomina en algunas legislaciones. Bien, pasemos entonces al primer comportamiento y decimos una forma agravada cuando se produce un provecho para quien realiza el comportamiento o para un tercero. El primero entonces, como señalábamos, supone un escenario previo y esto es un escenario de conocimiento legítimo de la información,
de acceso legítimo a la información, pero es un acceso condicionado también funcionalmente, ¿no? Quien accede a la información no por razones accidentales, no por razones del azar, sino porque el conocimiento procede del cargo u oficio o profesión que se esté desempeñando y que imponen precisamente esa confidencialidad. El ejercicio de un cargo, de una profesión, de un oficio, implica deberes profesionales, entre ellos el de la confidencialidad. No es un tipo penal que esté señalado en este primer aspecto para cualquier persona, sino para aquella que se encuentre en esa circunstancia especial, en esa relación especial de funcionalidad con la información que recibe. Es aquella que la ha conocido y la forma en que la ha conocido le impone la reserva. Es un poco, lo vamos a ver cuando examinemos otras formas de manejo indebido de la información y que ha sido desarrollada a partir de la estructura que sobre el particular han construido la legislación anglosajona. Ellos, para este efecto de la información, distinguen entre el insider y el outsider. Son dos circunstancias diferentes según cómo se accede a la información. En este caso estamos hablando es del insider, no del outsider, ¿no? Es decir, quien la conoce porque tiene un acceso legítimo a ella. Quien la conoce porque lo hace, porque accede a ella de manera accidental, pues no viola, por lo menos no en este caso, por lo menos no por este tipo, la norma penal. Ahora bien, ¿en qué consiste? ¿Cuál tipo de información es la que no puede relevarse, la que no puede revelarse, la que no puede descubrirse, la que no puede emplearse? Se refiere a conceptos que son estratégicos en términos del orden económico-social, porque implican una carga de investigación, porque implican una carga de iniciativa, porque implican una carga de inventiva particular, especial, en relación con un determinado producto, en relación con una determinada aplicación, etcétera, industrial o comercial, ¿no? Estamos hablando de la invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, ¿no? Entonces, es la forma de producir, es el resultado de la inventiva, el resultado de la tecnología, el resultado de la inventiva, el resultado de la creación. Naturalmente, ese particular aspecto de la producción humana requiere una tutela, incluso una tutela penal, porque es lo que nos ha permitido avanzar en la producción, avanzar en todo lo que eso implica para las circunstancias de la vida social, para la salud, para el consumo, para el empleo, etcétera, etcétera. No es entonces cualquier tipo de información, solamente aquella información que tiene esa particular característica. De igual manera, es necesario, digamos, señalar las mismas características del objeto material en relación con el espionaje propiamente dicho, que es la conducta resaltada o contemplada en el segundo inciso del artículo 308. Lo que ocurre, la diferencia comportamental, pues como lo señalábamos, es que aquí en este caso no hay un acceso legítimo a la información de estas características. Lo que hay es precisamente la incursión en la intimidad, a los medios de protección de esa reserva, que no necesariamente deben ser medios físicos. La confidencialidad en este caso se encuentra protegida por la ley. Es un deber de fidelidad de quien está al otro lado. Claro, en este caso sí puede ser cualquier persona, no quien tenga una relación
funcional con la información. El espionaje entonces implica eventualmente ciertas formas adicionales de comportamientos que violan otros bienes jurídicos tutelados. Yo creo que hoy en día los más recurrentes son aquellos comportamientos, aquellas formas que atentan contra la confidencialidad de las bases de datos, de los medios informáticos, la superación de las seguridades para la protección de esas bases de datos, etcétera, etcétera. Pero obviamente también pueden concurrir con otro tipo de delitos, como por ejemplo la violación de la habitación de trabajo, en este caso sí, por ejemplo, el daño al bien ajeno, en la medida que para superar esas seguridades domiciliarias de trabajo, pues se realicen comportamientos que puedan dañar bienes de terceros, etcétera, etcétera. Claro, en la medida en que no hay un acceso legítimo, pues se impone una forma de acceder y esa forma generalmente también es ilegítima y esa forma ilegítima también concursa con el tipo penal de la violación de reserva industrial o comercial. Esas informaciones a veces parecen ser obvias, las que por ejemplo son fruto de unos procesos largos de inventiva, de unos procesos largos de descubrimientos científicos, etcétera, etcétera, pero otras son más sutiles y eso hay que considerarlo porque también es un punto interesante sobre este delito. Por ejemplo, cuando se habla de aplicación industrial o comercial, pues hay unas aplicaciones comerciales que implican, por ejemplo, o hay unas informaciones que implican la manera de acceder a un determinado mercado, el listado de clientes, las condiciones especiales de un producto, las condiciones especiales de una determinada campaña de publicidad, etcétera, etcétera. Esas son aplicaciones comerciales, por ejemplo. Y finalmente, en relación con este tipo penal, tendríamos que señalar que se propone un resultado ulterior que no está en el tipo objetivo de ninguno de los dos comportamientos señalados anteriormente, y es la obtención de un provecho, que a veces está vinculado necesariamente con el comportamiento, pero que no está previsto como un presupuesto del tipo, sino como un agravante de ese comportamiento. Esto es cuando se obtiene un provecho para sí o para un tercero. No es una condición del tipo, pero si el provecho se produce, como eventualmente se puede producir, el comportamiento se imputa de una manera agravada. De cualquier manera, como señalábamos anteriormente, esa apelación puramente pedagógica, puramente ilustrativa a la competencia como una forma de integrar los delitos a la perspectiva del orden económico-social, la competencia como integrante o la protección de la competencia como integrante del bien jurídico tutelado del orden económico-social, pues es necesario señalar cómo muchos de estos delitos que hemos estudiado hasta el momento en esta primera parte, pues tienen que ver con la competencia, se ajustan a las normas generales de competencia desde la perspectiva de la disciplina particular, del derecho particular de la competencia, pero simplemente como una apelación a eso podemos expresar que desde los artículos 8 al 19 de la Ley 256 del 96 se referencian algunas formas que pudieran encajar también desde la perspectiva penal en estos comportamientos que hemos señalado, porque evidentemente estamos hablando de actos de desviación de la clientela, de actos de desorganización, de actos de confusión, de actos de engaño, de actos de descrédito, de actos de comparación, de actos de imitación,
de actos de explotación de la reputación ajena, de la violación de secretos, de la violación de normas. Quizás las únicas formas de expresión típica de esos comportamientos que todavía no tienen una adecuación propia al régimen de la competencia son los actos de inducción a la ruptura contractual y los pactos desleales de exclusividad. Quizás los pactos desleales de exclusividad pueden en alguna medida verificar el tipo de concurrencia desleal o de colusión y fraude en materia de contratación administrativa. Todos estos principios que hemos planteado, y quizás podemos desarrollarlo con un menor énfasis en otros tipos penales, tienen una relación en algunos casos muy directa con las conductas que hemos señalado hasta el momento. Simplemente basta concluir con que si uno examina casi todos los tipos penales de los capítulos correspondientes al título de los delitos contra el orden económico-social, tienen una expresión particular de estas formas de reglamentación de la competencia desde la perspectiva del derecho sancionador administrativo y en general de la teoría general teoría general y en general, ay Dios mío. Empezar un poquitico antes para poder cortar. Va grabando. Todas estas formas tienen una expresión particular en los delitos contra el orden económico-social y uno puede encontrar su formalización, su adecuación al régimen del derecho de la competencia. Lo mencionamos simplemente en esta primera parte porque nos hemos tomado la licencia de calificar como delitos contra la competencia cuando lo son todos, pero simplemente de señalar algunos de ellos que tienen un especial énfasis por la vinculación con estas formas especiales contenidas en la Ley 296 de 1996.